Hermanos, buenos días. Buenos días. Bueno, para nosotros y para los demás está lloviendo. Bueno, hoy día me tocó presentar. La verdad es que hasta ayer a las 12 de la noche había preparado algo que a mí me apetecía mucho hablar. Pero hoy día como a las 4 de la mañana el Señor me levantó y me cambió todo. Y aquí estamos. Espero que me salga bien. Lo único que me empezó a dar vueltas, y por qué digo que me lo cambió él, porque me hizo soñar mucho y siempre me repetía lo mismo. ¿Estás preparada para cuando yo venga? Y dije, pero si yo no voy a hablar de eso. Se supone que sí, se supone que siempre estamos preparados. Pero la verdad es que me dio a entender que nunca estamos preparados, que todos los días son nuevos y que solamente Él sabe cuándo va a venir y que tenemos que estar siempre preparándonos, no estar preparados. Entonces mi pregunta es, ¿estamos preparados para la visita por sorpresa de nuestro Señor? Lo titulé así por ponerle algo. Y me dio el versículo y me confirmó lo que quería que hablara. Me puso Lucas 12:40 y dice, vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí entendí. Y me pregunto yo si la verdad es que somos siervos vigilantes. ¿De verdad pensamos que podemos ser siervos vigilantes? Y en 1 Tesalonicenses nos da una respuesta, 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. La mayor necesidad de un siervo, de un cristiano, de una persona que cree en Dios, es una buena disposición a comparecer delante de Cristo. Eso es lo esencial, ¿no? Y comparecer delante del Señor en cualquier momento. Podemos ver que esto no es cosa fácil, no importa cómo o cuál sea nuestra experiencia en la batalla, no es contra ni el pecado, ni contra las dificultades, ni las circunstancias, sino estar tan absortos en nuestro servicio a Jesús. Estar dispuestos, estar plenos, ¿no? Y que no estemos listos en cualquier momento para comparecer delante de Él es preocupante. Lo más importante no es dilucidar nuestras creencias, ni nuestras doctrinas, ni nuestras formas, ni tampoco enfrentarnos a la cuestión si somos de utilidad o no. Creo que lo más importante es estar delante de Dios. Creo que esa es la esencia para poder llegar a lo otro, ¿no? Jesús viene pocas veces cuando nosotros lo esperamos. Siempre lo esperamos, pero Él viene pocas veces en el sentido de que cuando menos lo pensamos, siempre aparece, siempre está, ¿no? Y eso es siempre cuando las situaciones son ilógicas, las situaciones son desbordantes, las situaciones son apremiantes. Es la única forma en que Él está, siempre presente. La única manera en que un siervo pueda permanecer fiel a Dios es estar listo para esas visitas sorpresas. Estar preparándonos constantemente. Esta disposición no la producirá el servicio, sino una intensa genuinidad espiritual con la adherente espera de Jesucristo a cada instante. Este sentimiento de expectación dará a nuestra vida la actitud de credulidad y admiración, a veces hasta infantil, les puede parecer, ¿no? Que Él desea que nosotros tengamos. Porque un niño, créalo o no, es lo más puro que hay. Venid a mí como niño, nos dijo. ¿Qué hace un niño? No mira ni el color, ni el porte, ni el grosor de la persona, va. Y así Él quiere que nosotros en cada instante vayamos a Él.
Si hemos de estar dispuestos para Jesucristo, hemos de dejar de ser religiosos. En estas palabras tenemos que dejar de usar la religiosidad como si fuera un estatus de vida. Muchas personas se aferran a eso y llevan por atenuante sus vidas de una forma religiosa. Y eso no es lo que Dios quiere. Hemos de ser espiritualmente genuinos. Si evitas el dejarte arrastrar por las corrientes religiosas o las teológicas, vamos mal. Estamos mal encaminados. Y si te apegas a la moda que cualquier hombre o cualquier prédica, cualquier cosa te dé, estás mal. Puesto los ojos en Jesús, en la condición y la forma. Y nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Descansando tu corazón en lo que Él desea y meditando sus pensamientos, serás considerado como alguien no muy práctico o a lo mejor un soñador socialmente. Pero cuando Él aparezca de repente en la obra durante el calor del día, tú serás el único que estará listo y preparado. Por eso yo te motivo y te insto a que no confíes en nada ni en nadie. Incluso en el más grande de los hombres que tú puedas considerar docto en la palabra sobre esta tierra. Nuestra mente y nuestra visión siempre tiene que estar puesta en Jesús. Es la dirección para poder estar apercibidos cuando Él venga, cuando Él nos busque y cuando lo necesitemos, Él siempre esté. Porque la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Amén. Es una reflexión que Dios puso hoy tempranamente en mi vida, pero creo que es importante porque debemos estar listos a cada momento, a cada instante. Y no con religiosidades y no con cosas apremias del mundo, sino que con la vista puesta en Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos por la palabra, Señor, que sea un tesoro para nuestras vidas, Padre. Que sea una enseñanza. Que sea ese diamante que tú nos sueles dar cada domingo y cada instante, Señor, para que nos preparemos para cuando tú vengas. Te pido, Señor, que todas las personas que no han podido gozar de este momento estén gozándolo en sus casas contigo y con tu presencia. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están aquí, que tú le des el oído y el corazón y la mente para recibir el manjar que hoy nos traes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Vamos a dar un aplauso a Jessy. Gracias, Jessy. Si no ponemos los ojos en Jesús, obviamente tendremos una imagen distorsionada de Dios siempre. Y eso sí que es un peligro y un problema. No importa que lleves 10, 20, 30, 40 años en el Señor o toda tu vida en Él, siempre tendrás una imagen distorsionada. Y si ponemos los ojos en Jesús es porque entendemos algo que hoy quiero y deseo y pienso también que Dios quiere y desea que quede claro que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. En todo tiempo es bueno. En todas las circunstancias, en todas las situaciones, Dios es bueno. ¿Lo creéis o no? Parece que estamos cansados de oír eso, ¿verdad? Porque a veces usamos esa palabra como si no fuera realmente cierta, pero cuando nos enfrentamos a situaciones que nos superan, a situaciones difíciles, es ahí cuando realmente tiene que ser un clamor aún más audible, no solo hacia los que están a nuestro alrededor, sino hacia nuestro adentro, ¿no?
Hay muchas cosas que nos ponen contra las cuerdas y hay muchas situaciones en la vida que nos hacen cuestionar la existencia de Dios y que nos hacen incluso decepcionarnos de las decisiones que Dios toma o de las cosas que permite Dios. ¿Sí o no? Parece que queremos de alguna manera, consciente o inconscientemente, ponernos nosotros en el trono, en el lugar de Dios, para que nosotros seamos aquellos que juzguen sobre esa situación y lo que es justo o no, lo podamos decidir nosotros. Pero nunca ha sido así, nunca fue así, porque Dios es el juez supremo y Dios es Dios, todopoderoso, por encima de cualquier pensamiento, sentimiento, cualquier emoción humana. Su naturaleza es inmutable y su bondad no depende ni de tus circunstancias, ni de mis circunstancias, ni de ninguna circunstancia que podamos percibir a lo largo y ancho de nuestra vida. Su inmutabilidad depende de Él mismo, Él es el que es, Él es el gran yo soy. Por eso poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es una cosa que tenemos que pasar por alto. La Escritura, cuando habla o cuando pone algo en concreto, y esto es una de esas cosas concretas y precisas que llegan al corazón a nuestro corazón, ¿no? Y que nos hacen entender algo prioritario, que la Biblia nos recuerda estos pasajes para que nosotros podamos entender y ver que al Dios que nos hemos acercado no es un tirano, no es un Dios de emociones, de sentimientos cualquiera, no es un Dios que hoy piensa una cosa y mañana otro. Así somos nosotros. Nosotros pensamos hoy una cosa, mañana pensamos otra, según nos vaya la vida, sentimos, actuamos, decidimos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has dicho sí a una cosa y después ha sido no? ¿Cuántas veces has dicho no y después ha sido sí? ¿Cuántas veces has decidido algo que no has hecho? ¿Cuántas veces has dicho que Dios era bueno y después te has cuestionado su palabra? ¿Cuántas? Generalmente solemos hacerlo cuando la vida nos pone contra las cuerdas, cuando entendemos de que Dios de alguna manera no nos está escuchando o no nos está oyendo. Mi madre decía, Dios ya se ha hecho viejo. Dios, decía en galego, Dios está bello, xa non escoita, xa está algo sordo. Cuando le pasaba algo malo, cuando le ocurría algo malo, cuando había algo difícil, ¿no? que soportar, alguna aflicción o alguna cosa que nos afectaba no solo a nuestro cuerpo, sino a alguien de nuestra familia, ¿no? Cuando algo ocurría que se nos iba de las manos, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, y voy a leer unos versos que nos dicen y que nos afirman realmente lo que estoy afirmando, para que tengamos claro de que esto es incuestionable y que sobre esa base de la que hablaba Jesse en un principio, ¿verdad?, es inamovible. ¿Por qué es inamovible? Porque sobre esta idea, sobre este tema, sobre este pensamiento, esta percepción de lo que realmente es Dios, ahí entonces podemos edificar una vida firme, una vida completa, una vida que puede encarar cualquier problema, cualquier situación, inclusive la desaparición o la muerte del ser más querido de nuestra vida. Y esto nos permitirá no entrar en cuestionarnos a Dios, porque cuestionarnos a Dios es entrar por un camino de incredulidad. Cuestionar a Dios, aún en los peores momentos de nuestra vida, es decirle, no hemos creído absolutamente nada de lo que hemos oído hablar de ti durante tanto tiempo. Cuestionar las decisiones de Dios o la permisividad de Dios en cuanto a que puede permitir cualquier cosa que a nosotros no nos parezca bien o entendamos de que Dios puede actuar de otra manera, es ponernos en el lugar de Dios y querer sustraer ese trono. ¿Sí o no? O sea, querer derrocar de alguna manera, ¿verdad?, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No ha sido el primero ni será el último. Pero lo que sí tenemos que cuidar en nuestra vida es precisamente este pensamiento de que si Dios es bueno cuando me van bien las cosas o cuando me bendice de alguna manera, Dios es bueno también
cuando realmente ocurre algo desagradable en nuestra vida que por la razón que sea no entendemos o no sabemos. Y es importante que lo veamos así, porque la historia y la vida, tanto el domingo pasado hablábamos de ese sufrimiento vicario, ¿no? Del sufrimiento de Cristo, del cual la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser participantes, ¿no? Nos acordábamos de lo que le decía a Pablo, ¿sí o no? Que le decía, Ananías, vete allí a casa, a esta dirección, que allí va a estar este hombre Saulo. ¿Cómo Saulo? Saulo persigue a la iglesia. No, vete allí y ora por él, que se le caerá, está ciego, y ora por él para que vea, porque lo he escogido para que lleve la palabra a las naciones, ¿no? Pero nos acordábamos de la última parte de ese verso, ¿no? Y también le voy a enseñar lo que ha de sufrir por mi causa. Entonces el sufrimiento partimos de la base, y el dolor partimos de la base que forma parte del amor de Dios sobre nuestra vida. Y sin ese dolor y sin ese amor y sin esas aflicciones no podríamos aprender cosas vitales para nuestra vida, cosas que no se pueden aprender de otra manera que pasando por situaciones difíciles y complicadas. ¿Quiere un padre amoroso y bueno que sus hijos sufran? Pregunta del millón. No. ¿Tú quieres, si tienes hijos, quieres que tus hijos sufran? No, por supuesto que no. Pero de vez en cuando yo reconozco que a veces tienen que pasar por situaciones difíciles y complicadas ellos solos. ¿Para qué? Para que puedan ver lo valioso que es tener un padre y para que puedan también desarrollar ciertas virtudes para acercarse al Dios Todopoderoso, que nosotros sabemos que lo es, ¿verdad? Aquellos que nos ha librado de múltiples batallas y de múltiples luchas y las que nos quedan aún por librar. Y es necesario que pasen por estas situaciones. Cuando queremos superproteger a nuestros hijos, ¿qué ocurre? Que los malcriamos. Si le damos todo lo que nos piden, ¿qué ocurre? Que los malcriamos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le has dicho no a tus hijos? Yo solo he tenido uno, pero alguno de vosotros ha tenido más que uno. Mi madre tuvo 7. Imaginaros los nos que tuvo que decir y las zapatillas que tuvo que soltar. Fium, fium, fium. Yo le llamaba la zapatilla eléctrica. Mi madre no daba con la mano, mi madre cogía la zapatilla y empezaba a dar a unos y a otros, no importara quién tenía la razón. Pero ella ponía orden, así, de esa manera. Y realmente en ocasiones nosotros olvidamos y dejamos de entender que tenemos un Padre que nos quiere instruir y que quiere también que las cosas que nos ocurren, sea por nuestros errores o por terceros, también podamos aprender de ellos. Y para eso el Antiguo Testamento nos anuncia y nos dice, vamos al Salmo 105, que dice así, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No queda duda, ¿no? El Señor es bueno, para siempre es su misericordia, o sea que su bondad está activa constantemente. Dice, y que esta es una misericordia poderosa, ¿verdad? Y que esta verdad está completando cada vínculo y cada círculo de la historia y cada etapa de la historia, ¿verdad? Cada generación, dice que su verdad es por todas las generaciones hasta el cumplimiento de su palabra. O sea, que si es bueno, no hay forma de cuestionar esa verdad, o no debemos cuestionarla, por lo menos aquellos que ya hemos sentido la gracia y el favor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. No estoy diciendo de que cuando hay aflicciones o situaciones difíciles, adversas en nuestra vida, no ocurran cosas que nos produzcan cierto rubor, cierto temor, ¿verdad? O incluso tristeza, o nos acongoje, ¿no? La situación, sea lo que sea. La aflicción, el dolor es algo que debemos de sentir para no solo darnos cuenta de que estamos vivos. Hay una enfermedad que habla de que las personas no sienten dolor. Y las personas que no sienten dolor se pinchan, se cortan y no sienten dolor. Pero es una enfermedad a día de hoy que no mucha gente, gracias a Dios, padece.
Pero sí que hay casos que hay personas pues, que cuando ocurre algo se cortan, se rompen una pierna, un brazo o se queman, no sienten dolor. ¿Y esto qué pasa? Pues que es muy peligroso, obviamente. Tú cuando sientes dolor, pues sabes que algo va mal, ¿sí o no? Si te acercas o si te pinchas con una aguja o si te estás quemando, lo sientes y apartas la mano del fuego. Pero si no sabes que te estás quemando, dejas la mano donde está. ¿Entendéis la gravedad del asunto? El dolor es como un termómetro en nuestra vida y en ocasiones nosotros nos queremos desprender de él. Nadie quiere dolerse, nadie quiere estar afligido, lo hemos dicho muchísimas veces, pero la palabra de Dios dice que como seres creados de carne y hueso, habrá momentos de desgaste en nuestra vida y lo veremos más adelante. ¿Por qué realmente no podemos cuestionar a Dios y por qué Dios realmente es bueno siempre? En Romanos 8:28 dice así: si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios? ¿De verdad? Si amas a Dios, tienes que entender algo, que todo lo que va a ocurrir en tu vida te va a ayudar para bien. No importa lo que sea, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, no importa la situación que estés pasando, no importa lo que entiendas o lo que no entiendas de la palabra de Dios, no importa lo que pueda llegar a ocurrir o lo que puedas llegar a sentir, tanto en tu mente como en tu corazón, como en tu cuerpo, como en tu vida. Porque todo, según dice la Escritura, todo obra conforme al propósito de bien, al propósito para bien, para aquellos conforme a los que su propósito son llamados. O sea, que si tú amas a Dios, todo lo que ocurre en tu vida te ayuda para bien. Y mira lo que dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Cómo? Sí, Él es nuestra fuerza cuando estamos angustiados, cuando estamos enfrentándonos a una situación que nos supera, que no entendemos por qué está pasando esto, por qué permites que pase esto, Dios. ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué he llegado hasta este extremo? ¿Por qué tú eres, si yo soy tu hijo, ¿no? Podemos preguntarnos mil cosas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en Nahum 1:7 que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. O sea, fortaleza para aquellos que creen que es bueno y para aquellos que sostienen en su vida que es bueno y para aquellos que han visto la gloria de Dios, que han visto su mano en todo tiempo. Y dice, y conoce, mira lo que dice, y conoce a los que en Él, o sea, que no solo tú debes de saber que Dios es bueno y guardar esto en tu corazón, sino también que lo debes de saber porque Él sabe, el Señor sabe, quién confía en esta verdad. O sea, que tú puedes decirlo con tu mente y puedes decirlo ahora en una reunión como esta, amén, ¿no? Pero al salir de aquí te puede pasar cualquier cosa y rápidamente eso puede desmoronarse, venirse abajo, ¿no? de ese pedestal, porque tú quieres con tus fuerzas que eso sea verdad, pero no es a través de tus fuerzas que esto se convierte en verdad, es a través obviamente de la propia fe, de la convicción que tienes y de no cuestionarte continuamente la vida, ni las cosas que te suceden, ni las cosas que te pasan. O sea, cuando te aceptas a ti mismo como eres, si te aceptas y aceptas a Dios como Él es, y si quieres saber cada día más de Él, lo bueno y lo deseable y lo verdaderamente fácil es dejarse en sus manos. Es no cuestionar. Tenemos una mente que razona, está bien, podemos razonar, podemos estudiar la palabra de Dios, pero lo que verdaderamente y rápidamente ocurría en la vida de aquellos que estaban llenos de gozo y del favor de Dios y que tenían un encuentro personal con Dios, y una de las características principales que tenían era que no cuestionaban nada de lo que Dios era para ellos.
¿Os acordáis de Josué y Caleb? Cuando Dios les mandó entrar a la tierra prometida, dice la Escritura que ellos tenían un espíritu diferente. Y hoy en día hay muchos cristianos que tienen un espíritu diferente, pero para mal. O sea, no mantienen ese fervor, ¿no? ese denuedo, ¿no? Por la palabra de Dios y por las cosas de Dios y por lo que está pasando en la vida de uno, nos guste o no. ¿Por qué comento esto? Porque es la base de una fe bien construida, de una edificación bien construida y de llegar a la altura, como dice la Escritura, llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Si dudamos en la base, ¿qué podemos construir en ella? Nada. Podremos estar años poniendo ladrillos o haciendo lo que sea, pero va a ser una chapuza. Va a ser algo que se derrumbe con cualquier viento. La palabra que dice, si edifica sobre la roca o sobre la arena, nos lo explica verdaderamente bien. Pero la Escritura dice que la palabra que el Señor nos conoce a los que en Él confían. O sea, que puede ser que le digas a alguien que confías en Dios y que crees en Dios y que amas a Dios, pero quien sabe verdaderamente eso es Dios, porque está viendo tu corazón. Porque el Señor no mira lo que nosotros miramos, Él mira nuestro corazón. Nosotros miramos lo que tenemos delante, pero Él mira lo profundo de nuestro ser. Aunque a veces enfrentamos, multitud de dificultades y no entendemos el propósito de cada una de esas dificultades, su bondad sigue obrando en nuestra vida. Eso no tiene que ser una duda. Y poner en duda esto es peligrosísimo. Porque hay quien se recupera de ello. Y hay quien simplemente tiene que ponerse corriendo de rodillas delante de Dios por haberse cuestionado esta verdad. Pero hay quien se resiente por años. Y hay incluso quien se aparta por no aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando venía a este mundo? Cuando estaba en este mundo, ¿para qué había venido? ¿Para hacer la voluntad de quién? O sea, que si nosotros seguimos a Jesús y queremos ser como Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aceptar? La voluntad del Padre, su voluntad, sea cual sea en nuestra vida. Por mucho dolor que tengamos en nuestro corazón, por mucha aflicción que pasemos en nuestra vida, porque todo lo demás es egoísmo y orgullo puro que realmente solo nos invita a usar a Dios para nuestros propios fines. Solo nos invita a usar a Dios. Por eso hoy el Evangelio es tan liviano y tan light. Hay una canción de Marcos Vidal que siempre me acordará, porque canté muchas veces, hace mucho tiempo que no la canto, era muy larga la canción, pero hablaba de aquellos hombres. ¿Dónde están aquellos hombres, no? Como Elías. ¿Dónde están aquellas mujeres, no? Como Esther. ¿Dónde está aquel Daniel que le adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José, no? ¿Os acordáis de esa canción? Y esa canción quedó en mi corazón por años, hasta el día de hoy, por una razón muy clara, ¿no? Porque una de las cosas que siempre quise fue parecerme al Señor, pero me di cuenta que mirando a ellos, aquellos que narraba esta canción, me di cuenta que estaba muy lejos de esa realidad. Y simplemente por pura comodidad, porque cuanto más cómodos estamos, cuanto más tenemos y cuantas más posibilidades tenemos de hacer las cosas bien, menos lo hacemos y más nos echamos a la Bartola. O sea, lo digo que de una manera para que podamos entender algo muy significativo en nuestras vidas, que una de las digamos, expresiones más grandes de la Iglesia sobre su crecimiento fue a través de la persecución y a través del sufrimiento. Tenemos que llegar a eso para que la congregación pueda ser una congregación evangelística día a día. No hablo de hacer cosas juntos como congregación ahí fuera, que también es muy bonito. Hablo de ser evangelizadores activos todos los días de nuestra vida, porque la Iglesia está las 24 horas fuera en la calle. ¿Estamos o no? 24 horas fuera de este lugar. ¿Sí o no?
Como decíamos el otro día, aquí estamos apenas 4 horas durante toda la semana para estudiar un poco la Biblia, para escuchar un sermón, para alabar juntos a Dios. Y eso nos parece pesado a veces incluso. ¿Por qué? Porque nos duele un poco tal, o llueve, o sale el sol, o hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. Ponemos 1000 historias, 1000 excusas para no llegar hasta aquí, ¿sí o no? Pero si fuera cuestión de vida o muerte, llegaríamos. En ocasiones he dicho siempre, ¿no? Si fuera cuestión de que al atravesar esa puerta te dieran un cheque de 1000 euros, habría gente aquí, mucha más gente de la que hay hoy. ¿Eh? No se cabería. Y con la gracia de un sevillano, estaría lleno. No se cogería cada domingo. ¿Por qué? Esta hora es más valiosa que ese cheque de 1000 euros. Este tiempo es más valioso. Quienes lo desperdiciamos y desprestigiamos somos nosotros mismos, con nuestras propias decisiones. Sé que el cuerpo nos dice y nos habla, y nuestra alma nos dice como le hablaba su alma a David. Y David le tenía que mandar callar, le tenía que mandar esperar. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. O sea que cuando estás confiando en Dios y cuando estás viendo en todas las circunstancias de tu vida que Dios es bueno, estás siendo dichoso, estás siendo una persona favorecida por la gracia y el favor de Dios. Estás teniendo el toque del Altísimo en tu corazón, en tu mente, en tu boca, en tu lengua. Cuando abres la boca delante de cualquiera, el Señor hablará. No hace falta que tú hables. En una ocasión el Señor le dice, ¿verdad?, que no se preocupen por lo que hayan de decir delante de reyes, de emperadores, Nosotros tenemos que estar preparando una semana antes. Muchas veces le he dicho a alguna persona simplemente que presentara el culto y dice, me tienes que avisar 2 semanas antes. Va a presentar un culto 2 semanas antes. Va a presentar un culto. Dice la palabra de Dios que estemos preparados. No lo digo yo. Yo solo digo, presentas. ¿Sí o no? O compartes algo, predicas, no, es que tengo que prepararme. Bien, está bien que nos preparemos. El que no se prepara, se prepara para fallar. Pero una cosa es prepararse, que ya tenías que estar haciéndolo todos los días. Y otra cosa es que necesites 2 semanas para hablar del Señor. Porque saldrás por esa puerta y alguien te preguntará, te demandará algo de la fe y de la esperanza que hay en ti y no sabrás contestarle. Le dirás, espérate aquí que vengo dentro de 2 semanas. Es ilusorio, ¿verdad? Nos podemos estar riendo un buen rato, ¿sí o no? Y eso no debe de pasar porque somos dichosos, porque en cualquier momento podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que supone Dios en nosotros. Por eso el Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea que la bondad de Dios no solo nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a todo lo creado. Si algo ha sido distorsionado y ha sido derruido, lo veremos más adelante, rápidamente, no ha sido por causa de Dios. Dios lo ha hecho todo conforme a lo que Él es. Santidad pura. Esa luz gloriosa que alumbra y que ha alumbrado siempre y que gracias a ella y gracias a que ha tenido la misericordia de amarnos cada día y que cada día esa misericordia es nueva y gracias a que ha entregado a su Hijo para que podamos tener esa relación de un miserable con un Dios santo, solo ocurre porque podemos ir a Jesús. Podemos estar teniendo relación con Dios a través de aquel que dio en sacrificio nuestro. ¿O creéis que Dios es un Dios es un mal Dios, es un Dios tirano, porque dejó que machacaran a su Hijo, lo dejó que lo azotaran, que lo escupieran, que lo insultaran, que lo clavaran en una cruz? Es un Dios sádico, ¿no? Deja a su propio Hijo que le hagan eso, ¿no? Gente inmunda que podía haber destruido en un abrir y cerrar de ojos, como le dice Jesús a Pilatos. Si mi reino fuera de este mundo,
mi Padre mandaría legiones de ángeles. Ellos aniquilarían a todos. Literalmente, ¿eh? Y parafraseando ese momento en el cual Jesús estaba siendo expuesto como algo, ¿verdad?, de risa, como estaba sangrando, había sido azotado y estaba a punto de ser crucificado. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera. En Marcos 10:18 Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, que el mismo Jesús estaba diciendo: cuidado con lo que decís o con lo que pensáis. Solo hay uno que realmente merezca el calificativo de bueno, y ese es Dios, y ninguno más. Obviamente, él era Dios y se identificaba con Dios, pero en este momento se había despojado de su condición divina, ¿no? Y quería que todos centraran sus ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Él. Y a través de Él, para que pudieran ver al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando los tres en uno. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es una pregunta que hace en Romanos 2:4. No podemos menospreciar estas cosas, porque realmente su paciencia, su amor, su bondad, su benignidad, no podemos ignorarla, porque además ha sido durante muchísimas generaciones. Esto está ocurriendo no ahora en este tiempo, sino que ha ocurrido con nuestros padres, con los padres de nuestros padres, hasta el tiempo de los tiempos, y seguirá ocurriendo hasta la venida del Señor. ¿Para qué? Para guiarnos constantemente a volvernos en sí, ¿no? Todos hemos caído, todos hemos tropezado, todos nos hemos cuestionado la realidad de Dios en nuestra vida. Todos hemos estado al borde de la incredulidad. ¿Será cierto que realmente haya o esté existiendo Dios? Y después de haber gustado las cosas de Dios, en ocasiones incluso nos hemos preguntado esto. Terrible. Pero esto es lo que nos lleva muchas veces a cuestionar. Esos pensamientos, si solo están en nuestra mente, que es un campo de batalla inimaginable, no pasa nada, porque podemos luchar contra ellos, podemos pelear contra ellos. Pero si realmente empezamos a hablar con nuestros pensamientos y los pasamos a nuestro corazón, ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente, como dice la Escritura, que engendrará algo en nuestro corazón y el pecado dará a luz, indudablemente. Así como cuando una mujer engendra, como cualquier circunstancia puede llegar a pasar de nuestra mente a nuestro corazón, una circunstancia que no sea benigna, sino maligna, ¿qué va a nacer de ahí? ¿Qué puede nacer de algo maligno? ¿Algo bueno? Pues no. Dará a luz, según la Escritura, el pecado. ¿Y el pecado qué trae? Lo decís así un poquito en voz baja. Muerte. ¿Muerte? ¿Y la muerte qué es para vosotros? ¿Qué? Condenación eterna. Para muchos es solo la ausencia de la vida, de la realidad, ¿verdad? Creen que mueren y dejan de, ¿no? Muchos están muertos en vida. O sea, el pecado te mata. He visto mucha gente viva, muerta. Porque el pecado le ha matado lo poco que tenía del Señor, ha quemado la semilla, ha quemado ese verdadero poder de regeneración que le estaba dando Dios, porque ha venido alguien y le ha susurrado en su oído. La parábola del sembrador nos dice todas esas cosas, ¿verdad? Por eso en Santiago, capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí o no? Todo lo que podamos recibir de bueno viene de lo alto, no viene de ningún otro lado. Porque en Dios no hay sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Y esto tiene que estar grabado a fuego en nuestros corazones, para que nosotros podamos entender lo mucho que nos ama el Señor, aun siendo muy, muy, muy miserables
en ocasiones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro trato con los demás que están hechos a semejanza de Dios. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puedes bendecir a Dios y maldecir al hombre que está hecho a su imagen y semejanza. ¿Cuántas veces hemos escuchado versículos como este? No, es que aquel es como es, le hacemos un traje rápido. Y es verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a imaginar y empezamos a tomarnos el privilegio de juzgar y de criticar, de murmurar y de hacer muchísimas cosas más que nos tenemos que hacer y que ya el mismo Jesús nos dice que no hagamos. ¿Para qué? Una, para que nosotros seamos libres y tengamos, estemos de una manera idóneos para que Dios pueda seguir trabajando en nosotros y también para que podamos liberar a esas personas que realmente ya serán juzgadas y no por ti, porque todos seremos juzgados y seremos juzgados por el mismo Dios. Y dice la palabra que la iglesia será la primera en ser juzgada, ¿sí o no? Nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que decimos gloria a Dios muchísimas veces y cantamos tanto en lugares como este, ¿sí o no? Seremos los primeros en pasar delante de aquel. Y eso es bueno, es buenísimo, porque habla de que Dios nos tiene en consideración y nos tiene aprecio. Pero hay muchos versos en la palabra de Dios que todos conocemos que nos llevan al libre albedrío por el cual Dios nos creó y por el cual tiene que ser así la vida. Tienes que decidir tú, no puedes decidir Él por ti, porque si no te trataría como un robot, como alguien que no tiene voluntad ni decisión. Por eso tenemos que entender que cuando hay algo que nos hace sufrir o cuando hay algo que está pasando a nuestro alrededor o cuando hay algo que realmente está ocurriendo en nuestra vida, tenemos que acordarnos qué es lo que pasó en Edén y por lo que hoy estamos sufriendo aún esas consecuencias. Y esa sí es una de las preguntas más profundas que se ha hecho la humanidad. Hay muchos incrédulos que están entre Dios y nada. Es lo que tienen en su mente, ¿no? Es una pregunta que la han hecho generaciones a lo largo de la historia, ¿no? Porque si Dios es bueno, permite tantas cosas malas, ¿sí o no? Y es lo primero, muchos incrédulos, cuando le hablas de Dios, es lo primero que te preguntan, ¿no? Sí. Pues la Biblia da muchas respuestas a esto, y vamos a tomar un verso que viene en Deuteronomio, capítulo 30, 19, porque realmente Dios nos creó con la capacidad de elegir, por eso hoy estamos aquí. Hoy podías haberte quedado en cama, o podías haber dejado de venir. Por eso tenemos decisión, o sea, nuestras decisiones marcan una realidad en nuestra vida, un deseo en nuestro corazón, y marcan también nuestra esperanza día a día, conforme a nuestra fe y a nuestra creencia en Dios. Y Dios nos ha dado esa cualidad, nos ha permitido, nos ha dado esa capacidad de poder elegir entre el bien y el mal, ¿no? Y si Dios eliminara, por ejemplo, esa cualidad, pues obviamente todo lo malo de inmediato también eliminaría la libertad que tenemos. Si Dios eliminara todas las cosas malas y solo nos diera cosas buenas, pues también eliminaría la decisión o la libertad de poder elegir, ¿no? Pero Dios no ha hecho eso. Dios te ha creado única, genuino, para que puedas en tu personalidad y en tu forma de ser y en tu forma de comprender y entender, acercarte o alejarte de Dios, decirle que es bueno o simplemente dudar de esta realidad cuando te ocurre cualquier cosa mala. Porque son muchas cosas malas las que ocurren, ¿sí o no? Yo voy para 60 años y Dios quiere los haré en mayo. Y son muchas cosas, hay muchas situaciones que han ocurrido en mi vida que han sido verdaderamente frustrantes y malas para mi vida, y como consecuencia de ellas he podido sufrir, ya no solo por aquellas que yo he cometido voluntariamente o por mis decisiones, sino por decisiones de terceros que hay a mi alrededor. Porque alguien te puede hacer daño, no tienes por qué ser tú.
el que se equivoque, ¿no? Alguien puede venir y hacerte daño. Este día, pues ya veis las cosas que están pasando. A alguien se le da por coger una ametralladora, una escopeta y bueno, pues liarse a tiros y matar a quien sea. ¿Qué más le da? ¿Por qué? Porque hay gente verdaderamente involucrada en el tema de la maldad. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos que llegan a atrapar el corazón y no solo la mente, sino el corazón de estas personas. Sino ¿qué persona en su sano juicio haría tal barbaridad, aunque no creyera en Dios? Pues una persona que está abierta a cualquier pensamiento. Si el problema no es pensar, el problema es que no es que te pase un pensamiento por la cabeza, el problema es que le hagas caso a ese pensamiento y no pelees contra él en el nombre de Jesús. Y no digas, no, Dios es bueno, y todo el tiempo es bueno, y siempre es bueno, pase lo que pase en mi vida, ocurra lo que me ocurra, me falte lo que me falte, Dios es bueno siempre. Él lo ha dicho. Y creo en ello, porque además me hace sentir bien. A los cielos y la tierra, Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esto, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Delante de ti están las dos cosas y nosotros elegimos, por eso nos reunimos en lugares como este y por eso deberíamos hacerlo siempre y no deberíamos dejarnos llevar por nuestra carne. No deberíamos hacerle demasiado caso a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Deberíamos controlarlos con nuestro espíritu, con el crecimiento que Dios nos da. Pero ahí está, el problema es que la gente en ocasiones deja de crecer espiritualmente, obviamente, porque le interesan otras cosas más mortales, otras cosas más mundanas, otras cosas que se alejan del pensamiento de Dios. Entonces, cuando atraviesan un camino dificultoso, ¿qué ocurre? Pues obviamente, lo que la palabra dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que siembras, todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. O sea, que te quede muy claro que hay leyes espirituales que no van a fallar en tu vida ni en la mía. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. De ahí estar y tener muy cuidadosamente el deber de no compartir y de no hablar para agradar absolutamente a nadie, sino a Dios, con su palabra. Inclusive cuando esta palabra le esté con un dedo apuntando al que lo está compartiendo, al predicador. Porque debe de ser así. Porque si no, ¿qué somos? ¿Marionetas en manos de otras marionetas? Yo no me encuentro y no me siento marioneta en manos de Dios. Me siento un hijo de Dios, con mis fallos, mis defectos. Por eso quiero entender y quiero grabar en mi corazón cada día que Dios es bueno en cualquier situación de mi vida. Incluso en aquellas en las que no merezco que sea bueno. Porque su palabra lo dice, su misericordia, ¿qué? ¿Son nuevas? Cada día. Y hoy yo te pregunto, ¿de verdad merecíamos hoy la misericordia de Dios? De verdad que sé que a veces piensas que eres bueno, lo sé. A mí me ha pasado, y si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. ¿Creemos de verdad que somos buenos? ¿Creemos de verdad que podemos hacer algo bueno? No soporto a las personas que... No me soporto a mí mismo, incluso cuando, por la razón que sea, quiero robarle cualquier milímetro de la gloria que Dios merece porque yo he hecho algo que debía de hacer. La palabra de Dios dice que cuando hagas lo que tengas que hacer, que te digas a ti mismo, ¿qué? Que pocas veces nos lo decimos, ¿eh? ¿Sí o no? Y la palabra de Dios dice que nos digamos siervos inútiles somos, lo que teníamos que haber hecho hicimos. ¿Sabes por qué dice esto la palabra y por qué nos lo recuerda? Porque es necesario que así sea para que nos demos cuenta de que si hacemos algo bueno no es por cosa nuestra, es por causa de la presencia de Dios en nuestra vida, es por causa de nuestra relación con Dios y de poner ese sustento como tal, esa base, por haber edificado en esa roca, en esa piedra que nos sostiene. A Él sea la gloria. Por eso
todo lo que pueda hacer un hombre y todas aquellas obras que pueda hacer un hombre y todo lo que pueda ser en sí mismo hasta que Dios lo lleve con él es gracias a Dios, única y exclusivamente a Él. Y Él podrá perfeccionarte, sin duda alguna. Podrá hacerte un buen traje a la estatura de ese varón perfecto. Podrás crecer. Y muchos podrán ver en ti la gloria de Dios, que es de lo que se trata, para que glorifiquen al Padre, no a ti. ¿Amén? Amén. ¿Quieres que te glorifiquen a ti o al Padre? Hermanos, estoy acabando, pero no puedo acabar sin recordaros lo que seguramente ya sabéis, que la Biblia enseña que el mundo no era así originalmente, un lugar de sufrimiento. ¿Lo recordamos o no? Originalmente no fue así, fue el pecado introducido porque por la desobediencia de Adán y Eva lo que trajo la muerte y el dolor, ¿sí o no? Es que hay gente que se ha olvidado de esto y cuando le preguntas o cuando te preguntan y le llegas hasta ese punto y le empiezas a contar la historia, muchos no se identifican con esa realidad. ¿Por qué tengo que ver con Adán y con Eva? Fueron ellos los que pecaron, pero nosotros llevamos ese lastre y lo hemos llevado y la humanidad lo ha llevado desde siempre y hasta el día de hoy lo sigue llevando. Por eso Cristo vino a regenerar, vino a buscar lo que se había perdido. No solo el gobierno de Dios, sino todos aquellos que estábamos fuera de ese gobierno. El gobierno de Dios en la tierra es el reino de Dios. Pero el gobierno de Dios en la tierra no se puede llevar adelante sin los hijos de Dios. ¿Entiendes esto? Y si los hijos de Dios somos peores que los mundanos, ¿qué le espera al mundo? Hay cristianos que viven como los mundanos. ¿Has oído hablar alguna vez? ¿Alguien te ha dicho esta frase? He visto a un cristiano vivir. A veces te dicen cómo, pero a veces te dicen peor que un mundano. Que no sea nuestro caso. Amén. Que la gente pueda identificarnos porque ve algo diferente en nosotros y porque ve la gloria de Dios en nuestra vida. Sé que cometemos errores y que alguno solo se fijará en ellos, pero que sea lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que pase en nuestra vida y que lo demás sea aquello que Dios nos está enseñando, porque hay algo vital, y en Romanos 5:12 lo dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Génesis 3, 16, 19 dice, a la mujer dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que la tierra está maldita no por causa de Dios, sino por causa del hombre. La tierra se ensució por causa del pecado y la desobediencia del hombre. Y sigue ocurriendo. Y tenemos la gran alegría, digámoslo así, de que el Señor aún tuvo misericordia de esta humanidad caída, aún después de haberla destruido por ese gran diluvio, le dio una nueva oportunidad. Y la humanidad, pues como ya sabemos y como todos conocemos algo de la historia, después de esa gran inundación, volvió a lo mismo, incluso no sé si peor. Pero lo que sí sé es que a día de hoy estamos en números rojos concerniente a la fe. Y la iglesia de Cristo tiene que tener un buen saneamiento conforme al por qué se reúne, donde se reúne, y el por qué escuchan lo que escuchan, y cómo lo escuchan, y cómo lo aceptan y lo ponen en práctica en su corazón. Porque si lo que escuchamos no lo ponemos en práctica, o no peleamos en nuestro ser, o si nuestro espíritu no crece, porque realmente le estamos dando pie a nuestra alma y a nuestra carne, entonces obviamente la iglesia no irá de mejor en mejor, sino que irá de peor en peor. Y esto obviamente es malo para estos tiempos. La Escritura dice que obviamente nos anunciaba esto ya, y lo anuncia.
que la maldad se multiplica, la ciencia y la maldad van a aumentar en demasía, y el amor de muchos, y no habla de los incrédulos, habla de aquellos que ya están calientes, habla de aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Nos dice que la puerta es espaciosa, la que muchos entran por ella, y la angosta es la que lleva a la salvación, que son pocos. Y nosotros aún estamos con no sé qué cosa de avivamientos, pensando que va a entrar todo el mundo por esa puerta tan pequeña, tan estrecha que anuncia la Biblia. Si el Evangelio no gusta, el Evangelio no gusta, porque lo hay que poner en práctica. Pero aquellos que tenemos el corazón abierto de par en par, sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos qué es lo que nos hace bien, y aunque nos cueste ponerlo en práctica, sabemos que es la única manera de poder vivir dignamente en este mundo. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, el versículo que leíamos, ¿verdad?, que hablábamos. Ese famoso versículo que comentamos tantas y tantas veces. Amas a Dios, otra vez te lo digo, porque 2 Corintios 12, 9, 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Este versículo lo leí también el domingo pasado, haciendo alusión de que realmente nuestra fortaleza precisamente está en la lucha, en la batalla, está realmente donde hay momentos en los cuales hay que despertar. Obviamente Dios nos deja descansar y nos relaja, y en su presencia debemos aprender a descansar. Porque tener a Dios con nosotros es puro descanso. Las fatigas de este mundo, ¿no te agobian las fatigas de este mundo? Las cosas que hay a tu alrededor, de tanta chatarrada de palabras y palabras y palabras y palabras. ¿Sí o no? Es horrible cómo está el país, es horrible cómo nos gobiernan, es horrible cómo están las cosas, como ellos, ellas, ellos, y no sé qué binario y no sé qué historias se están inventando y nos la quieren hacer que la creamos aún así. Es terrible como el mundo quiere darle la vuelta a lo que no tiene vuelta. Pero Dios aún sigue hablando y aún sigue clamando. Y muchos serán los que vayan a sufrir, y muchos son los que pasen persecuciones y angustias. Hermanos nuestros lo están haciendo fuera de este país. Y dentro de este país también están siendo ignorados y están siendo desechados. Y muchos de nosotros aún intentamos llegar a las instituciones para querer ser amigos de las instituciones y no sé qué más cosas, hasta que aparece de repente pues todo lo opuesto, porque las instituciones que hoy nos gobiernan son contra Dios. En la mayoría de los casos, el 99,9% de los casos, siempre habrá algo que le impida que acepten lo que tú le estás diciendo de parte de Dios. Porque hay muchas personas alrededor del poder. No entendemos que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Por eso Dios nos ha dado una mentalidad diferente. No para odiar a nadie ni juzgar a nadie, sino para no unirnos a yugo desigual, edificando sobre una base de que Dios es bueno en nuestra vida y nos ha sostenido hasta este día. Dios no es un espectador pasivo de las cosas que te están pasando, que me pasan, que nos pasan. Jesús vino al mundo y experimentó eso muy bien. Él se despojó de su divinidad y sufrió para que nosotros entendiésemos esto mismo. Él se manifestó con su cuerpo humano, en carne propia, incluyendo el rechazo y todo lo que ya os dije, la traición misma de los hermanos que estaban con él. Lo dejaron solo, no solo Judas, que lo acusó y lo entregó, sino todos los demás escaparon y se fueron. Le estaban matando a aquello que les había guiado y que les había llenado la cabeza de no sé qué cosas. Pero todos escaparon y dejaron que lo prendieran y lo prendieron y lo castigaron y lo clavaron hasta que entendieron, porque llegó el día que llegó, el día donde fueron revestidos del Espíritu Santo y entendieron de que no había nada mejor que Dios.
de que Él era bueno. Había sido bueno aun cuando estaban escapando, aun cuando le estaban negando 3 veces. Y solo poder despertar este hecho habla que Dios nos ama muchísimo, muchísimo. Y se preocupa por nuestro dolor, sea cual sea, por nuestro sufrimiento. Y me gustaría acabar con 2 versos. Uno muy pequeño, que diré el último, bueno, 3, uno pero muy pequeño. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después un verso que viene en Apocalipsis, que hace alusión a esto mismo, y dice en Apocalipsis 21:3-5, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará, esto lo decimos en los entierros mucho, ¿verdad? Pero hay que decirlo más en las congregaciones. Él enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Así como decía David, el día que temo, yo en ti confío. El día en que tengo miedo, el día en que me ocurre algo, en que tengo pánico, en el que tengo temor de algo, yo en Dios confío. David estaba diciendo esto con todo su corazón, bendito el varón que confía en el Señor. También decía él en uno de sus, bueno, lo decía en muchos de sus salmos, ¿no? Pero en Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, 17:7, y cuya confianza es Jehová. ¿Sabéis que hay un versículo muy pequeñito que era el que os quería decir y acabamos ya? Que viene en Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Jesús lloraba o qué? Pues sí, hay un versículo que solo dice eso, Jesús lloró. ¿Os acordáis por qué lloró? ¿Por qué lloró? Alguien que lea la Biblia. Lázaro, cuando sus hermanas le dijeron que había muerto. Así sea. Porque él tenía un propósito que lo había de resucitar. Muy bien. ¿Ves? Teresa lee la Biblia. Sí. Jesús lloró. Y lloró porque nos enseñó y dio a ver y entender a su pueblo, a aquellos que le seguían, que él realmente sentía y sufría ese mismo dolor que ellos por cualquier situación y cualquier circunstancia. O que, como bien dijo Teresa y como bien dice la Biblia, él lo resucitaría, ¿verdad? Él tuvo compasión, no solo de Lázaro en ese mismo momento, sino de aquellos que estaban sufriendo por Lázaro. Porque cuando le está pasando a alguien algo, no solo le pasa a esa persona, sino le pasa a las personas que están a su alrededor. Para bien o para mal, las personas que están a su alrededor aprenden. Si están en Dios, aprenden. Si no están en Dios, obviamente, pues también deberían de aprender, pero generalmente aprenden todo lo contrario. Mucha gente quiere escapar del dolor, del sufrimiento y de la ayuda mutua a sus congéneres, incluso a sus propios familiares, ¿no? Pero, por lo menos cuando se dejan ayudar. Cuando no se dejan ayudar, pues ya no se dejan ayudar. Pero cuando tienes una opción que es de poder extender tu amor también hacia ellos, porque sabes que no solo Dios es bueno porque sí, sino porque quiere también que tú tengas su esencia. De esta manera puedas grabar a fuego y en tu propio corazón para que no te olvides cuando salgas por esta puerta. Yo estoy seguro de que cuando entraste creíste y sabías que Dios era bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero también estoy seguro que muchas veces lo cuestionaste. Sin duda alguna. No importa que me digas que no, lo hiciste, es igual. Pablo lo decía de esta manera, el que diga que no peca miente.
es un mentiroso y punto, y se acabó. No hay más que discutir. Pues yo no quiero cuestionarme muchas más veces esta realidad, porque sobre esos cimientos estamos edificando. Amén. Y esos cimientos son los que cambian tu vida y la vida de aquellos a los que le vas a hablar, a los que le vas a predicar. Sé conciso, sé directo, habla verdad y dile que Dios es bueno siempre, en todo momento, en todo tiempo, aunque estén pasando situaciones verdaderamente duras y terribles. Dios es bueno. Y si escuchamos y oímos su voz, Él dará conjuntamente con la prueba la salida. Cierra tus ojos. Mi Señor, te damos gracias por la vida que nos das, Señor, por las oportunidades que tenemos de venir a lugares como este, Señor, y tantas veces que las desaprovechamos por estar un poco más en la cama, porque nos duele algo, porque realmente no nos apetece ni siquiera volver a escucharte, porque estamos tan llenos y atragantados de tantas cosas que nos has dado de comer, que no las hemos digerido para poder dar a otros. Y entonces nos empachamos, Señor. Pero mi Dios, yo te pido que pongas en nosotros hambre y sed de ti siempre. Oh, amado, que podamos edificar, Señor, bajo este principio que tú eres bueno, que todo obra para bien para quien te ama, que nos fortalezcamos en este sentir, en este principio primordial, Señor, que eres tú, nuestra roca, para que podamos edificar y todo lo que edifiquemos permanezca, Señor, en el corazón de aquellos, Señor, oh Padre, a los que le hablamos de ti, oh Dios. Gracias por esta mañana estar en medio nuestro, donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Bendice las demás congregaciones en este pueblo y en toda España, Señor, y en todo lugar donde se reúna dos o más, Señor. Nos unimos a ellos en un mismo espíritu y en un mismo sentido en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.